una producción de Troop. Yo soy Sebastián Patrón y esto es Memorable, el podcast de marketing en donde cada semana tendremos las conversaciones clave con los personajes más relevantes e influyentes de la industria. Comenzamos. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos invitados excepcionales, socios fundadores de Tridente Aceleradora, Gabriela Barkentin y Claudio Flores Tomás. Tridente Aceleradora es una empresa dedicada a la aceleración e intensificación de procesos estratégicos y de comunicación, en donde ambos han desempeñado un papel crucial en su desarrollo y éxito. Hablando un poco más del plano personal de cada uno, Gabriela Barkentin es una destacada periodista y académica. Desde 2016 es titular del noticiero Así las Cosas en W Radio. Además de ser articulista en Reforma y podcastera en El País con Al Habla con Gabriela Barkentin. También produce varios otros contenidos en plataformas como Podimo, Amazon Music y Spotify. Gabriela ha sido reconocida como una de las 50 mujeres más importantes de México por Forbes y una de las 300 líderes de México por la revista Líderes. Gabriela es profesora también de comunicación en la Universidad Iberoamericana y ha tenido una carrera notable en el periodismo y la academia. Por otro lado, Claudio Flores Tomás es un empresario y consultor en comunicación con una destacada trayectoria en la investigación de mercados y opinión pública. Es CEO de Altazor Intelligence y ha sido presidente de la MAI y del Consejo Directivo de la AVE. Claudio ha sido también reconocido como uno de los 250 changemakers en la industria mundial de investigación e inteligencia de mercados. Además, es profesor de la Universidad Iberoamericana y productor de vino y mezcal. Prepárense para una conversación sumamente interesante y enriquecedora. Claudio, Gaby, estoy sumamente entusiasmado de que me hayan prestado el tiempo para tenerlos aquí en el podcast de Memorable, el podcast de Advertising Week Latinoamérica que debutamos este año y estamos sumamente entusiasmados de, al final de cuentas, hablar con los grandes stakeholders de la industria, ¿no? Y un poco extraer sus experiencias en la industria, entrarnos en el detalle, que nos digan sus grandes y más duras y mejores lecciones en cuanto a un largo recorrido que ya tienen en esto, ¿no? Entonces, pues nada, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí. No, hombre, gracias a ti por invitarnos. Gustazo, Sebas. Buenísimo. A ver, me gustaría abrir con algo un poco abstracto o de historia con ustedes. Una pregunta muy de vida, si así se podría decir, que es, ¿qué los trajo el mundo del marketing y los medios y qué los mantiene aquí en este momento? Pues mira, yo creo que es una industria muy linda, ¿no? Básicamente lo que hacemos quienes nos enfocamos en estas materias es tratar de conectar a personas con productos, servicios, ofertas, narrativas y relatos, historias. Y me parece que hay tantas aplicaciones para hacer marketing, porque de repente pensamos en el marketing como el marketing del negocio, de la empresa, de las marcas, pero también se están haciendo, y estamos haciendo esto muy fuerte en Tridente Aceleradora, la conexión de organizaciones de la sociedad civil, de causas. Estamos apoyando a Amnistía Internacional, a Youth Build, a Oxfam, a México Cómo Vamos. Y entonces el marketing también, digamos, tiene un poder transformador, diría yo, brutal, que es lo que me parece, Gaby, que nos mantiene en este campo. Yo no sé si coincida con Claudio en decir que es una industria muy linda, porque no sé si la palabra linda aplique, porque yo creo que además puede ser también una industria feroz, ¿no? Sí, no solamente, claro. O sea, me gusta el optimismo de Claudio y comparto, digamos, en el entusiasmo de por qué hacemos lo que hacemos, pero sí, creo que es una industria feroz y es una industria además que te exige una reinvención continua y te exige estar aprendiendo constantemente. Yo llegué más que al marketing, que después ya lo he tenido que hacer, y también la parte comercial, pero llegué sobre todo primero a los medios, ¿no? Es decir, siempre he escrito en periódicos y entré a medios primero escribiendo, aunque mi primera chamba original mi primer trabajo fue en radio, hace muchos años en Radio Educación, pero pues hacía yo como prácticas, aunque me pagaban ahí 8 pesos cada vez que iba, y eran 8 pesos que son hoy 8 pesos también, ¿eh? No crean que luego dicen, pero 8 pesos hoy son 500, no, eran 8 pesos. Pero realmente entré a medios, sobre todo por la parte impresa y por la parte de hacer investigación para noticiarios y demás. Y bueno, ya después he hecho radio, televisión, etcétera. Hoy también muchos podcasts. Y también ya me tocó meterme más a lo comercial, sobre todo cuando me toca dirigir W Radio, que ya luego podemos hablar un poco más de ello. Pero yo te diría, llego a eso porque me fascina la comunicación, me parece un gran reto la comunicación. Y más que el marketing, yo diría la comunicación comercial, que tiene que ver obviamente también con el marketing, pues es un reto adicional, porque es un reto de, ahora sí que sacarle jugo a lo que haces, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo lo veo como eso, como un reto fascinante,
pero creo que a veces puede ser brutal, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y en ese marco, entonces, pues digo, todo mundo ve ahorita el contexto, ¿no? Que está en el tema de medios a nivel mundial. Y por ahí, preparando el podcast y charlando un poco con Claudio, encontrábamos una frase, Gabriela, Claudio, evidentemente, que decía: estamos frente a una nueva era narrativa en donde importan más las historias que las verdades, ¿no? De Christian Salmon. ¿Cómo ven este tema ahorita actualmente, no? Este tema de los, así lo puedo decir, equipos, ¿no? Yo soy demócrata, yo soy republicano, yo soy izquierda, derecha, pero la verdad es otra, y esto es como dos lados en la narrativa global que hoy existe, ¿no? O sea, creo que hoy es complicado ser de izquierda, pero no estoy de acuerdo con el aborto. Caray, no, tú eres de este equipo, ¿no? Ok, ¿cómo se ve eso hoy en el consumo o más bien en la entrega de contenido en los distintos medios, ¿no? Mira, yo creo que estamos hoy en una época, no sé si narrativas, porque creo que siempre hemos sido seres que narran, siempre hemos relatado. O sea, incluso cuando yo empezaba a estudiar la carrera de comunicación ahí en la prehistoria, el relato era importante. Entonces, no estoy muy segura si estamos en una época narrativa, pero sin lugar a dudas estamos en época de etiquetas, y las etiquetas de pronto lo que hacen es que uno no pueda brincarse a otros espacios, porque entonces parece que estás traicionando la etiqueta, la que te pusiste o la que te pusieron, claro, ¿no? Tú ahorita acabas de decir, bueno, es que si eres republicano, si es izquierda, no sé qué, o en el caso de México, si estás con el presidente o en contra del presidente, pero pareciera que no hay otros caminos, ¿no? Entonces uno de repente puede decir, oye, pues yo sí estoy de acuerdo con esto que se hizo, no puedo estar de acuerdo, ¿no? Entonces, y mira, yo creo que el ejemplo tal vez más interesante de estos tiempos es lo que acaba de suceder en Estados Unidos. Bueno, no sé cuándo se escuche este podcast, pero lo que sucedió en Estados Unidos ahora que estamos, digamos, a mediados de abril. Y lo que sucede es este fallo en que, o digamos, el acuerdo al que llega Fox News con esta empresa que fabrica, digamos, máquinas para votar, ¿no? O sea, literal, recordemos que en Estados Unidos las votaciones son diferentes a México, y bueno, pues estas máquinas donde literal tú puedes ir a votar, y se había dicho, y el expresidente Trump había dicho todo el tiempo, que estas máquinas estaban alteradas para que pues ganara Biden y no ganara él. No voy a contar esa historia que es muy, muy conocida, pero me llama mucho la atención varias de las cosas de las que nos hemos ido enterando y que tienen que ver con lo que tú estás diciendo ahorita, Sebas. Uno, lo que supimos es que por todos estos correos electrónicos y mensajes internos de Fox, es que la mayoría de la gente en Fox News sabían que estaban mintiendo. Sabían que no era cierto que estas máquinas estuvieran alteradas y que por lo tanto en realidad hubiera ganado Donald Trump las elecciones. Pero, ojo, temían perder a su público. Temían que si ellos decían que era mentira lo que estaba diciendo el presidente Trump, en ese momento perdían a su audiencia. Entonces se vuelve brutal el hecho de decir, no, es que tenemos que seguir con esta narrativa, con este cuento, con este relato. Necesitamos seguir mintiendo para no salirnos de una etiqueta, que es una etiqueta que nos ha dado muchísimo, muchísimo dinero. A mí eso me parece brutal. Y la otra es que Fox lo que dice es, vamos a llegar a un acuerdo. Y el acuerdo es que yo te voy a pagar casi $800 millones para que quedemos en eso. Y entonces, pero yo no me voy a disculpar públicamente. Yo no me tengo que disculpar públicamente. Entonces, Fox News está dispuesto a pagar la nota con tal de no disculparse públicamente para no desengancharse de su público. Increíble. Y eso es lo que nos estás preguntando ahorita. O sea, creo que hoy, digamos, sí hay relatos, pero más bien es que estamos atrapados por etiquetas que no nos permiten de pronto hacer otras cosas, ¿no? Y a mí me gustaría agregar a esto que estás planteando, Gaby, muy acertadamente, que además estos fenómenos, a mí, digo, esta es una hipótesis, no la he podido comprobar, creo que es una muy buena línea de investigación, pero a mí me parece que el hecho de estar encerrados en cámaras de eco, fruto de nuestra propia curaduría de redes sociales, más el efecto de los algoritmos que nos sirven contenido que nos gusta y no nos sirven contenido que no nos gusta porque quieren alargar el tiempo de estancia. Agranda esta cámara de eco enormemente. Sí, pero
el problema es, yo creo que lo que nos pasa con las cámaras de eco, Sebas, es que nos discapacitan, nos restan la capacidad de lidiar con quien opina de manera distinta a mí. Por eso la conversación en digital tiende a irse rápidamente a la altisonancia, ¿no? A la mentada de madre, digamos, a la violencia verbal, porque me parece que cuando estamos acostumbrados a estar en lugares muy ricos, muy cómodos, donde parece que siempre tenemos la razón, donde todo el mundo opina como nosotras o nosotros, nos acostumbramos a que nadie nos contradiga, y estamos perdiendo espacios que antes estaban, por ejemplo, en las universidades, en los espacios públicos, en los debates, donde te enfrentabas a personas que opinaban de manera distinta a ti, pero tenías que hacer, digamos, una negociación en términos del sentido para poder tener una conversación con esa persona. Entonces yo creo que lo que hay en el germen de la polarización que estamos viviendo a nivel global, y México ni América Latina son excepciones, tiene que ver con que estamos encerrados en cámaras de eco, discapacitándonos para lidiar con puntos de vista distintos al nuestro. Y a lo mejor, Gabriel y Claudio, dan un ejemplo clarísimo y que también fue muy resonado en Estados Unidos, ¿no? De el algoritmo haciendo le llaman el bias, ¿no? El sesgo, que el algoritmo hace a través de las reacciones o la interacción que tienes con el like, el no like, el tiempo de... Pero ¿qué pasa también o cómo juega? Y ha habido, de hecho, creo que Jack Dorsey, el CEO de Twitter, ha estado en el podcast de Joe Rogan hablando de este sesgo algorítmico, ¿no? Para estas echo chambers, como dices tú, Claudio. Pero ¿qué pasa también? Algo que a mí también me genera mucha intriga, porque no he encontrado una respuesta a lo mejor tan clara, es esto que algunas personas hablan de... Todos tenemos un sesgo o un bias, ¿no? Olvídate de, a lo mejor... Y porque si ahorita nos sentamos a ponerle etiquetas a los medios nacionales, creo que podremos definir etiquetas, ¿no? Este es tal. Pero todos tenemos un sesgo o dónde entra, quitando al lado un poco el algoritmo, ya no hay espacios públicos o más bien de contenidos para abrir preguntas. Todo es debate. Algo que yo noto mucho en los programas de debate es que llegan las dos posiciones con la mente en un punto. Y el chiste es defender ese punto. Y entonces, en lugar de debate, de repente yo me falta un que cambie de opinión la otra persona. Ok, no sabía ese dato, ¿no? Esa confrontación que siempre está, este bias que en teoría está, o sesgo que está impregnado en nosotros por algunas razones, ¿Es verdad o no? ¿Qué opinan? ¿Todos lo tenemos o no? Sí, a ver, yo creo que todos tenemos un sesgo, no hay manera de no tenerlo. De hecho, yo siempre se los digo a los alumnos, la famosa discusión de si podemos ser objetivos o no es absolutamente inútil, porque ninguno podemos ser objetivos, entre otras cosas porque no somos objetos y porque no lidiamos con objetos. Somos sujetos, somos profundamente subjetivos. Lo que podemos hacer es reconocer nuestra subjetividad y saber desde dónde estamos hablando. O sea, yo, por ejemplo, te diría, para mí es absolutamente defendible la interrupción legal y ojalá gratuita del embarazo. Y digo ojalá gratuita porque creo que debería de ser gratuita o debería ser por lo menos un servicio de salud pública. Entonces, ahí no tengo nada que debatir. De verdad no tengo nada que debatir. Si a mí alguien llega y me dice, podríamos debatir si debe ser gratuita o no, por ejemplo. Podríamos debatir si entra o no entra como pública. Si hay una política pública de apoyo a que se dé la interrupción legal del embarazo. Pero yo no tengo que debatir si debería o no existir la interrupción legal del embarazo. Y no la debato. Es decir, porque para mí no es un asunto ni moral ni de creencias, sino para mí es un asunto de salud pública. Y como es un asunto de salud pública, yo digo, debe existir para que quienes recurran a interrumpir el embarazo lo puedan hacer en las mejores condiciones posibles y que por lo tanto a partir de ello no se dé infecciones, muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Punto. Ese es ahí yo no discuto, no puedo discutir nada. No, es que estás matando una vida. Estamos entrando en un territorio que es diferente y en ese territorio no vamos a discutir porque ni tú ni yo vamos a tener la razón. Entonces, claro que hay un sesgo de mi parte, sí. A mí luego me lo reclaman y me dicen, es que, ¿por qué? Por ejemplo, yo sí creo que la migración es algo que deberíamos de acompañar y deberíamos hacer que la migración sea lo más humana posible. Y para mí un migrante, esté documentado o no documentado, no es una persona que yo no quiero ver. Yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es apoyarlos. Pero entonces, ¿por qué no adoptas 10 migrantes y te los llevas a tu casa? Llévatelos de viaducto. Porque no me los voy a llevar a mi casa, porque eso no resuelve el tema. Lo que estamos hablando es un asunto humanitario. ¿Tengo un sesgo? Evidentemente tengo un sesgo. Yo creo, Sebas, que el tema no es si tenemos sesgos o no, sino primero, que no somos capaces de reconocer nuestros sesgos y por lo tanto decir, yo estoy parada aquí.
tú estás parado aquí. Bueno, tratemos de dialogar, pero no estamos en condiciones de reconocer nuestros sesgos. Y la otra, sí creo que la propia dinámica mediática, la aceleración de los tiempos, no permite el espacio de la deliberación. Entonces, como no hay un espacio de deliberación, yo voy a tratar de ganarte y voy a tratar de imponer mi punto de vista y no tengo tiempo para escuchar. Yo creo que hoy el gran problema de los tiempos que corren es que no tenemos tiempo para escuchar. Y escuchar significa que en una de esas yo digo, mira, lo que acabas de decir, pues no se me había ocurrido. Y puedo incluso cambiar de opinión, pero para ello tengo que tener la disponibilidad de escuchar. De escuchar primero. Escuchar. Y creo que eso no sucede, ¿eh? Pero me encanta lo que dijiste, pero yo te preguntaría a los dos. El sesgo, ahorita como lo describías, ¿no crees que... Y me pasa a mí un poco, mi gran conflicto interno de Sebastián Patrón entre lo subjetivo y lo objetivo de mi mente, ¿no? Entre lo que siento y lo que realmente es la verdad, ¿no? Hasta la primera vez que te dicen, la primera vez que te das cuenta que, sabes que no soy religioso, que tú dices, ¿cómo? Pero tu racional no te lo permite, ¿me explico? Sí. El sesgo, vuelvo a lo mismo, te puede pasar algo como, por ejemplo, a ver, no sé, yo soy de una ciudad, yo no soy de aquí, la Ciudad de México, y que alguien me diga, ¿sabes qué? Es Casi que... no se denota que eres el acento. Pues alguien me dice a mí, ¿sabes qué? Es que Mazatlán creo que es feo. Mi primera reacción es... pero pasional. Claro. O sea, ¿me explico? Sí. Y yo fea tu cara. me contradigo mucho en tratar de separar esa reacción pasional. Y como tú le describías, era de que aquí estoy. Y a mí no me gusta sentirme en ese aquí estoy. Y siento que a lo mejor habría una cosa es como tú lo dices, entenderlo. Y no sé si la verdad es analizarlo si el sesgo está en lo correcto racionalmente o no. Eso es algo que me genera mucho conflicto interno de repente, ¿no? Y somos seres humanos, somos seres subjetivos, como tú dices. Sí. Entonces, también no quieres ser una persona 100% racional en la vida, porque eso que te traería, pues yo creo que una vida plana, supongo, ¿no? Entonces, ¿cómo? A ver, Claudio, que no has entrado en ese tema. Sí. ¿Cómo solucionas ese problema en aras de resolver el problema? Porque en política estamos hablando de resolver problemas, ¿me explico? Entonces, si no identifico el problema o el sesgo, ¿cómo lo hago? Mira, yo la verdad ahí sí soy muy pesimista, querido Sebas, ¿no? Es decir, me parece que los sesgos son intrínsecamente humanos y es muy difícil, como bien dice Gaby, cambiar esas posiciones, porque además tú te enfrentas a la otra persona o a la otra posición, a la otra perspectiva, para defender tu posición, más que para escuchar, ¿no? Nos importa más hablar y pontificar y decir que escuchar e incluso hasta abrirte para decir, híjole, pues yo no, tienes razón, ¿no? Quizá aquí tengo una visión errónea. Y creo que una de las cosas que nos está pasando mucho en una era donde tenemos tanta información disponible es que ya no hacemos investigación. Lo que hacemos es conclusion shopping, hacemos la compra de nuestras conclusiones. Entonces yo voy por data de INEGI, voy por data de encuestas, voy por datos o por investigaciones que sustenten mi punto de vista. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo, ya lo tengo. Y además, o sea, voy para que me lo validen. Yo lo uso mucho Gaby y yo damos una clase en la Ibero de Cartografías de la Comunicación 3 y justo una de las cosas, me encantaría ahorita, Gaby, que desarrollas porque esto, ¿qué le planteamos a los alumnos para esto de no puede ser objetivo? Entonces, ¿qué puede ser? ¿No? Que tú tienes un concepto muy lindo para allá. Pero el tema entonces es decirle a los chavos lo que yo les digo siempre cuando hablamos de este asunto es, primero, ábranse a ver cuáles son las perspectivas y identifiquen cuál es la suya, porque a veces simplemente ni siquiera somos capaces de identificar yo en qué milito, cuál es mi causa, cuál es mi posición, no la tenemos clara y reaccionamos a veces muy emocionalmente, muy desde la víscera, negativamente ante cualquiera que nos ponga una pregunta que nos cuestione o una afirmación que no nos guste, ¿no? Entonces yo creo que el tema es cómo vamos a lidiar hoy en estos contextos hiperinformados donde cualquier persona puede traer, por ejemplo, datos para decir, es que la interrupción del embarazo es un asesinato. Y van a encontrar fuentes y datos y videos y argumentos para su posición. Yo creo que vamos a estar condenados, por eso soy pesimista, a vivir en estos compartimentos estancos, compartiendo nuestras verdades con nuestro grupito. Oye, nada más quería poner un ejemplo ahorita que escuchaba
a Claudio, y para que quienes escuchan este podcast también, Sebas, lo hagan. Hay una película que ya se estrenó que se llama Amén, Francisco Responde, que hizo el periodista español Jordi Évole. Y lo que hicieron fue al Papa Francisco en Roma, lo llevan a una escuela, un colegio X, y ahí se reúnen, no me acuerdo si con 10 chicos, pero con jóvenes, todos hablan español, pero no son de España, hay varios de España y hay otros que son latinoamericanos, y hay un chico, si mal no recuerdo, de Senegal, pero que también habla español muy bien. Y entonces, bueno, la idea es que el Papa responde a las preguntas de estos jóvenes. Y vale mucho la pena que lo vean porque te das cuenta que el Papa es incapaz de escuchar, ¿no? Creo que es un gran ejercicio. Porque él sí ¿no? pontifica, Porque él sí pontifica, ¿no? Entonces, el Papa responde. El problema es que no responde, sino pontifica. Porque tú respondes cuando escuchas. Pero si no escuchas, no respondes, pontificas. Entonces, hay varios momentos ahí muy interesantes. Hay un momento de una chica, creo que colombiana, que le dice: yo soy feminista, pero soy creyente, soy católica, pero soy feminista. Y lo primero que le pregunta es: ¿cuándo va a haber una mujer ahí donde está sentado usted? Y él empieza ahí ¡pum! O sea, hay como un switch en su cabeza y él es incapaz siquiera de abrir la posibilidad de la conversación. Está muy bien hecho porque la cámara se va a los rostros de las chicas y las chavas están con una cara como diciendo: no puede ser lo que nos está contestando. ¿De qué está hablando? Lo que contesta sobre el aborto, lo que contesta sobre las mujeres, lo que contesta sobre el abuso sexual, de verdad vale mucho la pena que la vean porque es una persona incapaz de escuchar. Y unas chicas y chicos que le hacen preguntas, pero no dejan de tener frente a ellos sentado pues al Papa, vestido de Papa, que no deja de tener pues esa figura de autoridad, y entonces el diálogo se vuelve complicado. Pero a mí me parece un gran ejemplo y la acaban de estrenar hace 2 o 3 semanas. Oye, Gaby, perdona más, creo que vale la pena, ahora que estamos hablando de todo aquello que interviene en este campo del marketing, la comunicación, la publicidad, sobre esta, ya que sacaste al Papa a la conversación, Gaby, las imágenes de Stable Diffusion de inteligencia artificial sobre el Papa y todo lo que se generó en estos días de ver a este Papa pues prácticamente como superhéroe, con unos outfits increíbles, y me parece que eso también son parte de los relatos que están, me parece, cambiando la relación incluso que tenemos con el Papa, ¿no? No, buenísimo. A ver, ahora el gran reto, ¿no? Hay muchas personas que van de salida, ¿no? Así es la vida. Vienen las nuevas generaciones, nuevos consumos de medios, nuevas maneras de recibir mensajes, ¿no? Plataformas que hace 4 años no existían, ¿no? Unas con algoritmo, otras no. ¿Cómo ven a las nuevas generaciones y los nuevos consumos de estos mensajes, ¿no? ¿Qué están recibiendo? ¿Cómo lo están recibiendo? Veamos algunos datos de un estudio que salió, que no está en Latinoamérica, pero en Estados Unidos, de cómo el patriotismo americano está en caída libre, como el ser religioso está en caída, y ellos dicen los valores que los americanos nos identificaban como nación, las nuevas generaciones no los tienen. No los están compartiendo. No quieren hacer familia, no se sienten patriotas americanos, no están atados bueno, en este caso al cristianismo o a la religión estándar estadounidense. Caray, o sea, ¿en dónde están esas nuevas generaciones y cómo hacemos para comunicarnos con ellas, no? Mira, yo creo que hay muchos cambios en el consumo de contenidos y simplemente anotar 2 o 3 fenómenos que me parece son relevantes. Primer asunto, por primera vez tenemos diferenciales de velocidad en el consumo de contenidos, fruto de nuestra propia capacidad de interpretar contenidos y navegar haciendo scroll down, que yo siento que estamos en una especie de condicionamiento clásico operante pavloviano. Cuando movemos el dedo y hacemos scroll down, lo que buscamos es gratificación. Lo interesante es esto: la generación X, a la que por ejemplo yo pertenezco, navegamos mucho más lento que la generación millennial o la posmilénica generación Z, ¿no? Es decir, tú ves a los chavos consumiendo contenido y multipantalla mucho más rápido que las generaciones previas. Primer cambio relevante. Segundo, están perdiendo relevancia y tracción las abstracciones y están ganando relevancia y atracción las personas como yo. Entonces los influencers se vuelven más relevantes en un contexto donde me vas a anunciar algo, bueno, que seas como yo, que compartas más o menos mi visión, mi grupo etario, etcétera. Tercero, nuevos códigos de comunicación. Estamos viendo claramente la emergencia
esencia, por ejemplo, de la memetización de la comunicación. Yo soy un defensor del uso de los memes para la comunicación. Me parece que están subutilizados y son estructuras precocinadas de comunicación listas para usarse, súper eficientes. En unos segundos vehiculas un mensaje de manera lúdica, inmediata, automática. Es el lenguaje, digamos, de las nuevas generaciones como las que estás planteando. Y el último de estos elementos de código son las nanonarrativas. Los memes son nanonarrativas o micronarrativas. Si hoy le pones a uno de nuestros estudiantes, Gaby, de Cartografías de la Comunicación 3 de la Ibero, le pones un video en su timeline que dura 8 minutos, te dice esto es un largometraje, ¿no? 8 minutos. O sea, hoy tienes que estar alrededor del minuto y medio, porque ya darte más ancho de banda, darte más tiempo y atención, ya no te lo doy. Entonces estamos compactando la comunicación. Hay quien dice que esto es una erosión, Gaby, que estamos perdiendo potencia, densidad, reflexión, capacidad incluso de análisis respecto a este tipo de temas, pero son las nuevas lógicas del consumo de contenidos. Sí, y agregaría a esto, Sebas, varias cosas. Uno, bueno, coincido plenamente con lo que está diciendo Claudio, pero también, por ejemplo, la parte valoral que decías ahora, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el caso de México, tal vez tengamos, digamos, como una narrativa diferente cuando hablamos de patriotismo, como en el caso de Estados Unidos. Creo que en México el asunto de qué tan mexicanos nos sentimos es muy diferente, ¿no? A este patriotismo más estadounidense. Y creo que aquí el sentirnos mexicanos no creo que haya variado tanto, porque al final depende mucho de asuntos a veces muy regionales, de cierta identificación. Y cuando juega la selección mexicana de fútbol, pues ahí estamos todos, ¿no? Se reproduce la familia, ¿no? Exacto, se vuelve un asunto más familiar, exacto, un asunto así. Creo que eso no ha variado tanto, pero sí han cambiado otras cosas. En México también estamos viendo un tema de religión que va, digamos, en descenso, la adscripción a una religión específica, y sobre todo la católica, ¿no? Diríamos que es al final un país que sigue siendo muy católico, pero menos católico. Y yo lo que sí veo es como un involucrarse de generaciones más jóvenes con causas, que eso tal vez es muy diferente a mi generación. Nosotros no teníamos todavía tanto causas tan genéricas, sino teníamos como la necesidad de resolver cosas mucho más cotidianas de pronto, ¿no? Si cuando yo hablo con mujeres jóvenes y me dicen, bueno, pero cuando tú tenías mi edad, cuando tú tenías 18, 19, 20 años, ¿cuál era tu lucha? Yo les decía, mi lucha era poder ingresar al mercado de trabajo en las mismas condiciones que un hombre. Aunque eso no se ha resuelto del todo, pero hoy esa ya no es la única lucha, digamos, ¿no? Entonces, estamos viendo, por ejemplo, el tema del medio ambiente, que los convoca muchísimo. Causas, insisto, o sea, las marchas de las mujeres en México siguen siendo las marchas más de mayor fervor, sí, de todas las que tenemos. Es decir, incluso, pues hace apenas algunas semanas se dieron en México marchas para defender al Instituto Nacional Electoral, y alumnas nuestras les pedí que también fueran. Yo no les pedí que fueran a esa marcha, sino se las dejé voluntario, porque es un tema político que al final cada quien, pero sí les dije, oigan, me gustaría que fueran a la marcha de las mujeres del 8 de marzo. Bueno, varias fueron a las 2, y cuando les pregunté cuál sintieron, qué es la diferencia, dicen, en una sentí pues que iba con mis papás y que estábamos como defendiendo pues algo así como la democracia, que pues tampoco me queda como del todo claro, pero además iban mis abuelos, y entonces era como un rollo casi de domingo de familia, ¿no? Y luego sí, nos fuimos a comer a algún lugar. Dice, en cambio, la de las mujeres, me decían estas chicas, la primera vez que voy me sentí libre, mi mamá no quería que yo fuera sola, entonces fue mi mamá conmigo, y mi mamá terminó gritando en el Zócalo, ¿no? Y nos sentíamos muy libres, sentimos que esa era como nuestra marcha, ¿no? Y las veías como se les iluminaba el rostro. Entonces, yo sí veo eso, veo un tema de causas que se vuelven, parece muy, muy importante para este tipo de generaciones, y coincidiendo con Claudio en el rollo de los contenidos que se consumen son más breves, pero también de pronto, si se fijan, las series hoy que están en cualquier plataforma duran mucho más que las que veíamos nosotros. Totalmente de acuerdo. ¿No? Sí. O sea, Succession, por ejemplo, cada capítulo, que es una maravilla, dura 1 hora. ¿No? Y las series que veíamos en mi generación en la tele eran 24 minutos. Y en 24 minutos, y eran 24 minutos. Entonces, tampoco es tan cierto que no se consuman contenidos más amplios, pero sí tiene que haber como un meterte en una narrativa que te atrape y que no te suelte, ¿no? Totalmente. De hecho, es mi gran push en ese sentido. Yo trabajé en medios, estuve también trabajando en mi corta carrera en ese sentido, y recuerdo perfectamente el auge al formato corto por internet, ¿no? Sí. Y me acuerdo que había unos visionarios que empezaban ahí en Grupo Expansión, estaba yo, y empezaban con el tema de podcast hace años. Uh-huh.
Y todo era el formato largo. ¿Cómo crees? Toda la tendencia va a formato corto. Claro. Y ahorita de repente ves un formato el podcast más escuchado del mundo es Joe Rogan. 3 horas duran los episodios. Las series, bueno, las películas en los Oscars van a la baja enormemente y las series al auge. Sí. Y de repente ves series larguísimas y de season tras season. Sí. O sea, tienes Grey's Anatomy que tiene al aire creo que 12 años o casi 15 años. No sé porque no la veo, pero son formatos larguísimos. El otro día me eché una película en Netflix, la del Oscar, Sin Novedad en el Frente, con un patrón de consumo distinto, fíjate. Me le eché en 4 días. Sí, yo hice lo mismo. De 30 minutos en 30 minutos, haz de cuenta, ¿no? Sí. Entonces, claro, o sea, el consumo ha tenido un auge el formato corto, pero el formato largo está también en un, si se hace bien, en un formato, creo yo, interesante, ¿no? De acuerdo. En ese sentido. Entonces, perdón, yo creo que ahí parte de lo que también está sucediendo y es un gran ejemplo lo de ver ya una película en partes. Yo así me aventé Avatar, que dura creo que 3 horas y pico. Dije, no, espérame, me la aventé en 3 sesiones, ¿no? Pero creo que eso de lo que te habla al final es el empoderamiento de la audiencia. Antes, mira, yo creo que en los 80 nos acercábamos a los medios de comunicación estirando la manita a ver qué nos servían, así, a ver lo que quiera su merced, a ver qué me das, ¿no? Y escogíamos en un set bastante limitado de opciones. Ahora que tenemos un menú informativo, es un verdadero, un exceso de contenido. Podemos escoger nuestro reto ahora es seleccionar la cosa, lo que nos gusta, y me parece que ahí lo que hay de fondo es también la necesidad de qué nos conecta y cómo ya no bastan las métricas de rating, de audiencias, de solo números, sino hay que empezar a medir y a evaluar la conexión emocional que tienes con esos contenidos. Y aquí el gran indicador para eso son los memes, de nuevo, Gaby, Sebas. Es decir, la serie de Luis Miguel, la primera temporada. Tuvimos memes de todo, tenemos al super enemigo de Luis Miguel, que era pues su papá, ¿no? El super maloso, digamos, del tema. En la segunda temporada ya no hubo tanta conversación, ya no había némesis, ya no tuvo el mismo nivel de vinculación emocional con las audiencias y ya no hubo tanta conversación ni memes, ¿no? Ese enemigo le restó fuerza, ¿no? A las demás. Luisito Rey. Sí, exacto. Claudio, Gabriela, que quería un poco conversar a ver, pasaste de ser de las grandes locutoras de W Radio a dirigirlo, ¿no? Un tiempo. Claudio, evidentemente también con tu larga trayectoria, Claudio, has estado involucrado, y tú también, Gaby, en ¿cómo sumas a los patrocinadores, a los clientes? ¿Cómo se estructura una fuerza de ventas que hoy en día conecte bien con estas grandes marcas? Que es algo que la industria hoy en día está en un gran... Pues lo que pasa es que algunos dicen que crisis, pero hay alguien que ha agarrado esa crisis y ha crecido enormemente, ¿no? Plataformas de tecnología digitales como TikTok o Facebook, ¿no? Pero en su experiencia, ¿cuáles han sido los grandes, las lecciones más duras y los grandes aprendizajes que han tenido de esta relación de estrategia comercial? Y les abonaría algo. ¿Cómo ha sido, aparte de dirigirlo, el lidiar con egos de personas que crean contenido? Y tú, Gaby, has estado de las dos caras de la moneda, de estar en la parte de ser la conductora a dirigir a conductores, ¿no? Y yo trabajé con la locutora Marta de Baile mucho tiempo también. Te tocó también dirigirla en W Radio en ese sentido. ¿Cómo es cómo ven estos dos temas, no? Sí. Bueno, yo siempre he dicho que en las carreras en general necesitamos una materia que se llama gestión de egos. Gestión de egos. Gestión de egos 1, gestión de egos 2 y a veces gestión de egos avanzados, ¿no? Y que no solamente los locutores lo tienen, ¿eh? No, directores de mercadotecnia, o sea, gerentes de marca. Por eso, exacto, por eso lo pongo en plural, gestión de egos 1, 2, 3 y avanzado. A ver, en el caso de cuando me toca dirigir W Radio, yo venía de dirigir el departamento de la Escuela de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y demás, donde teníamos también un reto, digamos, comercial, pero un reto diferente. Y el reto ahí era, pues, tener alumnos, ¿no? O sea, o no perder matrícula, es decir, que no se te cayera la matrícula. Y ese es también toda una lógica de cómo puedes vender un producto, que es un producto académico, para que pero que al mismo tiempo no sé cómo llamarlo, que no se vuelva un asunto comercial, ¿no? Sí. Sino que mantengas que estás vendiendo algo académico, pero lo tienes que vender. Sí. Y tienes que lograr que los que quieran estudiar se inscriban en tu universidad y no en la de junto, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenía, digamos, como esa experiencia. Pero dirigir W Radio, digamos, ahí hubo varios retos. El reto más importante es cómo lograr que una estación, como se llama estación hablada, una estación de noticias,
o por lo menos no solo de noticias, porque hay programas como el de Marta, pero una estación hablada tenga una relación comercial interesante. Y ahí pasaron muchas cosas, Sebas. Por ejemplo, empezar a convencer a los anunciantes, a las marcas, que el hecho de que tú des una noticia dura, por ejemplo, una noticia de violencia, no debería espantarte como marca. Había marcas, eso ha cambiado mucho ahora, pero había marcas que, por ejemplo, te decían, es que yo no quiero aparecer en un anuncio cuando acaban de hablar ustedes de una masacre no sé dónde, ¿no? Y no quiero que lo que siga sea un anuncio de cualquier marca. Y eso costó mucho trabajo entrar en esa conversación para decir, es que el hecho de que tú te anuncies no necesariamente significa que tu marca va a estar asociada a la masacre, pero para que nosotros podamos hablar de algo necesitamos un dinero, y si tú te anuncias, pues también podemos encontrar la manera de cómo anunciarte. Nos tocó, y yo reconozco además haber tenido jefes extraordinarios ahí cuando yo dirigí W Radio, todavía Televisa era parte, digamos, la mitad era Televisa, la mitad del Grupo Prisa, pero sobre todo trabajábamos con el Grupo Prisa, y la verdad es que tuve jefes extraordinarios y pues nos atrevimos a muchas cosas. Primero, hay que decir que el gobierno de Peña Nieto, y desde antes, pero yo no estaba todavía ahí en la dirección, el de Calderón también, pero el gobierno de Peña Nieto nos quitó todo el dinero. Es decir, ellos se enojaron, estaban enojados con nosotros porque les parecía que había contenidos que no estaban bien, porque los criticaban o lo que fuera, y cerraron la llave. Y aquí estoy diciendo, pues no es que nosotros queramos el chayote, sino estamos hablando de publicidad oficial, de un dinero que es público, de un dinero que lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, y pues de manera muy discrecional decían, pues no, aquí ustedes no, No o sea, le vamos allá, no sé qué. Entonces, a eso nos obligó a reinventar también algunas cosas y empezar a acercarnos a marcas para hacer otras estrategias. Y por ejemplo, fue desde convencer a las marcas para que tuviéramos programas a profundidad sobre temas que les parecían interesantes, para hacer salidas y entonces transmitir desde lugares de la República y entonces tener otro tipo de ingreso, y empezar a convertir a las marcas en socios del contenido y no solamente en spoteo. No fue fácil, te voy a decir, no fue nada fácil, pero creo que lo fuimos logrando poco a poco. Hubo marcas que fueron mucho más abiertas a entender esto. Hoy ya tenemos muchas más. Hoy, por ejemplo, puedes tener una marca como Comex que de repente te dice, oye, vamos a tener nuestro congreso anual en Acapulco y lo que nos interesa es hablar con ustedes del color y la importancia del color. Y entonces queremos estar incluso con ustedes en un noticiario como el que yo conduzco ahora en la mañana, y dicen, queremos estar con ustedes porque queremos hablar de la importancia del color en temas de cómo te sientes, en temas de, no queremos solamente anunciar de venga y compre su lata de Comex, su litro, ¿no? Claro. Pero esto costó trabajo, Sebas. No fue nada fácil entender que las marcas y que el producto entendiera que teníamos que darle un poco la vuelta. Y con el tema de los egos, pues mira, no es fácil, nunca es fácil. Creo que también tienes que, y cuando ya estás también del otro lado, cuando estás del lado del micrófono, te das cuenta que hay una fragilidad cuando estás del lado del micrófono o del lado de la cámara. Cuando entiendes eso, también apapachas y abrazas los egos, aunque ves los que has patear, eso no lo voy a negar, pero también los abrazas y entiendes perfectamente bien que en la medida en la que te conviertes en aliado, puedes lograr muchas cosas. Que no siempre es fácil, ¿no? Porque tú también tienes tu propia parte de ego. Claro. Y entonces hay veces que dices, puta, ¿neta te vas a poner en ese plan? Buenísimo. Oigan, para ir cerrando la conversación, me encantaría a mí nada más. Sé que traes por ahí muchísimos proyectos, tanto Claudio como Gabriela. Me encanta el tema del futuro. Sé que traen un proyecto por ahí súper interesante de podcast al respecto. Sí. Y les quería hacer una pregunta para ir cerrando, como les comentaba la plática. ¿El futuro ustedes te entusiasma o te asusta en este momento? A mí me entusiasma mucho, pero me entusiasma mucho porque organicé mi vida para que me pudiera entusiasmar. Es decir, no tengo hijos porque decidí no tener hijos desde siempre. Y me divorcié hace ya algunos años. Entonces vivo con mis perros y bueno, sí, tengo el CEO obviamente de Tridente, Max. Sí, mi perro Max, que es el CEO de la vida. Pero organicé mi vida para que me entusiasme. Creo que si yo tuviera hijos ahora, no sé qué tanto me entusiasmaría o qué tanto me daría más miedo, porque creo que hay muchas cosas que están pasando y más en un país como el nuestro en donde no lo sé. Pero hoy me entusiasma el futuro porque es muy retador.
es muy retador. Ahorita que decías, por ejemplo, lo de los algoritmos y demás, acabamos en este podcast que tengo de Querido Futuro, un capítulo lo dedicamos precisamente a la inteligencia artificial y al sesgo de la inteligencia artificial y cómo tenemos que educar a la inteligencia artificial. A mí esas cosas me fascinan, man. Me ponen de verdad, pues eso, me gustan, me son un reto, pero yo organicé mi vida hasta ahorita, para por lo menos, para que me entusiasme. Claudio, ¿cómo la ves? Yo la verdad es que sí soy muy entregado al futuro, me gusta mucho. Yo incluso lo que estoy esperando es que ya el MIT o alguna compañía saque un cerebro auxiliar que te vuelva un robot, digamos, parcial al menos. A mí la tecnología me gusta mucho. Yo soy muy integrado, siguiendo la clásica dicotomía de Humberto Eco de apocalípticos e integrados respecto al futuro. Y me parece que este ejercicio que estamos haciendo en Tridente con Querido Futuro, con la colaboración con los Blackbots, con Fer Rocha y John Black, Gaby está haciendo las preguntas que nos estamos haciendo, por ejemplo, el futuro de la carne, Gaby, que justo estamos en este momento, digamos, sacando. De la carne que comemos. De la carne que comemos. No de otras carnes. No de otras carnes. Y bueno, ¿se va a hacer o no la carnita asada, digamos, no? ¿Se va a hacer con plant-based meat o lo vamos a hacer, digamos, con carne de origen vegetal, de cultivo, o lo vamos a seguir, digamos, cortando de animales, ¿no? Me parece que parte de lo que buscamos con este contenido es aclarar las dudas y un poco, pues, hasta tranquilizar los aspavientos, los nervios y la incertidumbre que nos puede traer el futuro. Sí es cierto que estamos viviendo un ciclo muy retador de cambio, de transiciones. Cambiamos todo, la manera en que trabajamos, en que estudiamos, en que socializamos, consumimos y nos entretenemos en medio de esta pandemia digital, digamos, pandemia y digital, ¿no? Las dos cosas. Y me parece que parte de lo que tenemos que hacer, me parece, como profesionales de esta industria, Gaby, Sebas, es meternos y subirnos al carro, digamos. Entonces, entusiastas los dos, perfecto. Sí. Y entonces, para cerrar, les voy a hacer una pregunta que queremos hacer muy del podcast. Con todo lo que me han contado y todo lo que vivieron en varios años ya en esta industria, le quería preguntar a cada uno de ustedes, ¿cuál es el momento más memorable que han tenido para cerrar con eso? ¿El momento profesional? Profesional. ¿Más memorable? Híjole, no lo sé. A ver, Claudio, ¿tú? Mira, yo pensando en un momento profesional reciente del cual estoy muy orgulloso, es mi ciclo como presidente de AVE y particularmente una noche que fue la noche de los premios CEFI del año pasado. Me encantó ver, después de una pandemia que nos separó, nos hizo hacer todo en línea, etcétera, volver a ver a una industria reunida. Más de 600 personas reunidas para festejar los éxitos, los buenos resultados en materia de comunicación publicitaria. Ver de nuevo a todas esas personas, hombres y mujeres que de todas las generaciones, por cierto, entregadas a una fiesta de la efectividad, una fiesta de los resultados en el trabajo que hacemos, a lo que nos dedicamos, que es a conectar a ofertas de valor con personas, ¿no? Me parece que ese momento yo al menos lo disfruté muchísimo y me gustó mucho. Extraordinario lo que hace el AVE, de verdad. Sí, y mira, no te diría como el momento, pero un momento que sin lugar a dudas fue retador e interesante para mí fue, por ejemplo, moderar el tercer debate presidencial en 2018. Por lo que significó, ¿no? Por lo que significó de repente tener a los candidatos a la presidencia enfrente, el momento que estábamos viviendo, el que se buscara apostar por un formato diferente, que yo sé que todo el mundo dirá, y yo mismo lo digo, que siguen siendo formatos todavía muy cuadrados y no sé qué, pero ya era un avance muy importante respecto a otros momentos, el saber que te estaba viendo pues un montón de gente, ¿no? Sí. El cómo nos preparamos para eso, el cómo nos entrenaron también para eso, el haberlo vivido de una manera tan intensa. Y el regaño al Bronco, perdóname. No, y el haber gozado el momento que terminó, ¿eh? O sea, yo creo que el mejor momento... El whisky más rico del mundo. El whisky más rico del mundo fue cuando terminó el debate y nos fuimos a echar un whisky y dijimos, ese es el mejor momento porque es como, ¿no? O sea, como decir, ya, el otro día me decían, oye, ¿moderarías otro? No, ya pasó, ya lo hice, estuvo increíble. Después he moderado debates a candidatos para gobernadores y demás, pero ya, eso pasó. Pero, por ejemplo, no diría que es como el momento, pero digamos de los años recientes, sin lugar a dudas un momento importante. Pues eso es lo que significa satisfacción en una carrera como la de ustedes, larga y obviamente súper importante en la industria, ¿no? Gabriela, Claudio, fascinante la conversación. Yo creo que nos quedamos con 20,000 temas, pero el tiempo se nos acabó. Les agradezco enormemente por haber estado aquí y esperamos vernos pues muy pronto, ¿no? Gracias, muchas gracias de verdad. Hasta luego. Muchas gracias, Sebastián.
Una producción de Troop.